Muy buenas tardes a todos ustedes, a todos vosotros. En primer lugar, el agradecimiento a Tercios Viejos por acogerme y acogernos aquí hoy en esta tarde de viernes madrileño. Es la segunda ocasión en la que estoy aquí, pues bueno, dentro del gusto común que compartimos todos por la historia, pues bueno, es un placer poder estar aquí. Prácticamente, pues bueno, somos todos conocidos y amigos. Don José María, presidente del Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, amigos de la Universidad Complutense, amigos de mucho tiempo, de aquí de Madrid, del Servicio Militar, y don Carlos Parrilla. Carlos, muchas gracias, porque gracias a Carlos, que es pintor, marinista, tenemos este libro con esta preciosa portada que él cedió, y además que hasta no estabas pensando evidentemente en el libro ni yo cuando la pintaste. Es la corbeta María Pita, uno de los correos marítimos de La Coruña, que hacía el servicio regular hacia América en el siglo XVIII, y que vino muy bien para la portada de este libro porque el protagonista, Francisco Cabello y Mesa, del que ahora vamos a hablar, pues su objetivo final en 1809 era llegar a América llevando una misión secreta de José Bonaparte para promover en América la lealtad a José Bonaparte. Siempre que estudiamos la Guerra de Independencia, pues hablamos de la guerra que hay aquí en España, en la península, y a veces sí hablamos de América en el sentido de que fue el comienzo también de la rebelión de las mal llamadas colonias, en realidad los reinos y capitanías de la monarquía española en América, aprovechando la crisis política y la guerra de la independencia en España. Pero a veces se pasa de alto qué hizo José Bonaparte y qué hizo Napoleón con el Imperio Español y los intentos que tuvieron, que fueron muchos y ya veremos que infructuosos, para poner aquellos reinos al servicio del nuevo monarca José Bonaparte. El protagonista de este libro, dentro de su dilatada vida, pues encabezó una de estas misiones que conocemos gracias a que le pudo el orgullo, las ganas de presumir, y escribió un diario manuscrito que está localizado, archivado en la Colección General de Documentos del Archivo General Militar en Madrid. Un documento, un diario que yo vi en el catálogo hace unos años, y como mencionaba diario del viaje del coronel Cabello de Madrid a Astorga, dije, hombre, esto es interesante. Lo anoté y dije, un día lo voy a buscar y vamos a ver qué hay. Y lo que apareció fue una historia fascinante dentro de lo que es la historia de España, que ahora les voy a pasar a relatar. Empezamos por recordar algo que escribió un autor británico, que dice algo así como: los caminos de los espías no son frecuentados por nobles patriotas. ¿Qué imagináis que son los espías? Son una lamentable profesión de memos vanidosos, traidores, sádicos, charlatanes, borrachos, gente que juega para iluminar sus propias vidas. Esto lo escribió David John Moore Cornwell, alias John le Carré. Y viene muy bien para lo que vamos a contar ahora de esta historia. Cuando yo empecé lógicamente cogí este diario, lo leí, te relata este viaje de esta persona, Francisco Cabello y Mesa, y en España no es muy conocido. En cambio, en cuanto metí su nombre, como hacemos todos hoy en día en ese gran instrumento de trabajo que es Internet, empezaron a surgir docenas de páginas de Francisco Cabello y Mesa en Perú y en Argentina. Porque este hombre, este chico, nacido en Copernal, aquí al lado en Guadalajara, de joven emigró a América, a Perú. Fue muchas cosas a lo largo de su vida. Fue un saltimbanqui, un superviviente, un buscavidas, pero sobre todo fue periodista. Y fundó el primer periódico de Perú, el primer periódico de Lima, y luego, años después, fundó el primer periódico de Buenos Aires, el Diario Curioso de Lima y el Telégrafo Mercantil de Buenos Aires. Y tuvo una vida, pues bueno, muy azarosa. Fue
Empezó la carrera de leyes, no la acabó, luego la acabó en América, abogado, periodista, hizo sus pinitos en la milicia provincial en América, presumía de un grado militar que en realidad nunca hizo de verdad justicia a él, agente bonapartista, masón, siempre estuvo al lado, como ya expliqué alguna vez, siempre estuvo al lado del poder dominante en cada momento. Por lo tanto, nunca fue un revolucionario. Cuando veía que iba a ganar una opción, un bando político, se apuntaba a ese. Y cuando perdía, al poco tiempo intentaba volver al redil y cambiar de, diríamos aquí en España, de chaqueta. Bueno, nació en Copernal en octubre de 1764, estudió leyes, después emigró con su familia a Extremadura. Él siempre presumió en América de ser extremeño, paisano de Francisco Pizarro, de todos los conquistadores en Perú. Y estando en Extremadura, luego hizo estudios en Salamanca y en Madrid, estudios de Derecho que no acabó. Hay que suponer que por falta de medios económicos los dejó sin acabar, su familia era de la baja nobleza, él prácticamente pues se tuvo rápidamente que empezar a buscar la vida. Fue un hombre de letras, era un devorador de libros, le encantaba la letra escrita, rápidamente aprendió francés, una lengua que dominó muy bien, e hizo sus pinitos trabajando en Madrid en el diario Curioso, Económico y Comercial de Madrid. Un periódico así un poco diríamos, de andar por casa, un hola de la época en el que había anuncios de compraventas, de sucesos de Madrid. Hizo allí sus pinitos. Y aprovechando que un tío suyo, que era párroco, había sido nombrado párroco de San Ginés, ahí en el pleno centro de Madrid, se vino a Madrid y estuvo ahí trabajando en el diario Curioso de Madrid. Estuvo ahí 2 años, hasta 1789-90. Era un diario que llevaba un periodista francés, Santiago Tevin, asentado en España. Luego este hombre falleció y por alguna circunstancia, pues nuestro protagonista, Francisco Cabello, debió pensar que iba a ser él el siguiente director del periódico. No pudo ser así. Y por alguna circunstancia que no conocemos, defraudado tal vez, o porque le prometieron algo en América, algún conocido que tenía allí, emigró al Perú. Emigró al Perú en 1790, llega por mar a Perú, se asienta en Lima. Allí rápidamente, pues primero se matricula de los cursos que le faltaban de Derecho en la Universidad de Lima, una de las más antiguas, de las más antiguas, de las 3 o 4 universidades más antiguas de América. Consigue acabar la carrera de abogado y luego además entra dentro de la milicia provincial, siendo español peninsular con carrera de leyes. Se casa con la hija de un relator de la Real Audiencia de Lima. El hombre tenía pico, tenía labia, sabía moverse, y a los pocos meses, a los 4 meses de estar allí, consigue el permiso del virrey para fundar un periódico, el Diario de Lima. Luego además se hizo empresario minero y entre tanto entró en la milicia provincial como español peninsular que era, entró de cadete, pero rápidamente, como empresario que era, tenía algún recurso económico, consiguió ir ascendiendo. Hubo una actuación que pidió el virrey de atacar una serie de actividad de bandoleros que había por una de las sierras del Perú. Todos los miembros de la milicia provincial eran burgueses, nobles, tenían sus trabajos, se escaquearon todos, él se ofreció y rápidamente en 2 años consiguió ser primero capitán y luego llegó a ser teniente coronel de la milicia provincial, simplemente asimilando su título de leyes universitario a ese grado militar, en las milicias disciplinadas de Infantería Española de Lima.
Esos documentos pues los hemos ido localizando en el Archivo General de Simancas. Y luego hay una historiadora argentina, Mónica Martini, que publicó en Buenos Aires un libro sobre su vida, pero centrándose sobre todo en lo que hizo allí en Argentina. Luego, dentro de sus actividades mineras, marchó al partido de Jauja, una zona del Perú donde había muchas minas, consiguió una concesión minera, pero bueno, no triunfó como empresario minero. Y allí se pasa al regimiento de milicias provinciales urbanas de Aragón. Allí consigue, a medida que se va ofreciendo a encabezar y a organizar patrullas de caballería y de a pie para mantener el orden, dice de revueltas de indios, pero más bien yo creo que eran actividades contra el bandolerismo provocadas, pues bueno, un poco por la pobreza. Luego allí, a los pocos meses de estar, tenía un carácter muy arisco, le llegaron a llamar, la gente que le conoció le llamaban el borrasco, porque era como una tormenta. Era un hombre presuntuoso, muy orgulloso, irascible, sabía engatusar cuando quería. Bueno, acabó en pleitos con oficiales del propio regimiento de la milicia provincial de allí, del partido de Jauja, porque al parecer él dice que se dedicó como abogado a defender a los indios, propietarios indios, de los abusos de ricos propietarios españoles. Al final, por una serie de circunstancias, luego el periódico empieza a ir bien, pero funcionaba por suscriptores, pero luego va decayendo porque parece ser que, bueno, no reunía Cabello todas las cualidades necesarias para ser un periodista de pro, por así decir. Era muy chabacano, escribiendo, le empezaron a acusar que además copiaba noticias que llegaban de los periódicos europeos, las copiaba literalmente, que eso lo hacían toda la prensa de la época, pero citaban las fuentes, según dice el Diario Mercantil de Cádiz, según dice la Gaceta de París. Él lo copiaba como que lo había escrito él, incluso apropiándose de escritos de otras personas. Al final acabó enemistado con el virrey del Perú, y en febrero de 1800 solicitó licencia para volver a España. Salió del puerto del Callao, llegó al puerto de Chile, Santiago de Chile, y de allí cruzaban los Andes hacia Buenos Aires. Acabó enfadado con el virrey del Perú, el marqués de Osorno, don Ambrosio Higgins, que incluso le llegó a dejar escrito en un informe que le pidieron de España que el tal Francisco Cabello decía: es un ente raro, un tío muy raro. Y además parece ser que viajó a América sin dar su nombre verdadero. En América usó mucho un seudónimo, incluso en su periódico, que era Jaime Bausate y Mesa. Por eso, hoy, en la Universidad de Lima, la Facultad de Periodismo lleva su nombre, Jaime Bausate y Mesa, porque fue el primero que abrió allí un periódico. Llega a Buenos Aires, y en Buenos Aires tenía que coger un barco para regresar a España con su mujer, pero en ese momento España está en guerra contra Inglaterra. Había sido poco tiempo antes, por ejemplo, el famoso hundimiento de la fragata Mercedes, y los británicos tenían bloqueado el estuario del Plata con su armada. Entonces era muy complicado en aquel momento viajar a España y llegar sin que te capturara un barco británico. Entonces él decide quedarse en Buenos Aires, y en Buenos Aires, entre otras cosas, ve que puede trabajar de abogado, ve que en Buenos Aires no hay periódico, y empieza enseguida a preparar la edición de el que sería el primer periódico de Argentina, que sería el Telégrafo de Buenos Aires. Y ni corto ni perezoso escribe una carta de queja, porque en el Imperio Español, siguiendo los trámites, como en el ejército, las reales ordenanzas, tú te podías quejar de un virrey. Y se queja del virrey Osorno, mandando un expediente contando todo lo que ha hecho en Perú, que es un buen servidor del rey.
Él siempre aspiró a tener un puesto en la administración española, un puesto de gobernador, de juez o con el grado militar que tenía, y nunca lo consiguió. Cuando escribe esta carta, la firma, y como ven ustedes aquí, aparecen 3 puntos en la firma. Esos 3 puntos era la clave de que era masón. Porque cuando esa carta llega aquí al Consejo del Rey, aquí a la Secretaría de Estado o Secretaría de América o de Indias, aquí en Madrid, él confiaba que algún ministro o alguien por los que pasara esa carta, que evidentemente no llegaba al rey, nunca fuera masón. Y entonces, en lugar de meterla en el montón de abajo, la ponían arriba y se la trataban bien. Luego ven que tiene otra firma en la que escribe a alguien que no es masón, entonces no pone los 3 puntitos. Pero aquí sí aparecen los 3 puntos y aquí los 3 puntos reproducidos. Está en Buenos Aires y allí rápidamente, como les digo, empieza a trabajar de abogado y empieza a editar el Telégrafo Mercantil de Buenos Aires. Utiliza una imprenta de un convento que había allí, de la Casa de Niños Expósitos, y nunca había habido un periódico como tal con una tirada regular en el Virreinato del Plata. Empieza lo mismo, con mucha fuerza, mucho éxito, tiene bastantes suscriptores, pero le sucede lo mismo, se va desinflando, el periódico no tiene la calidad necesaria. Además, al poco tiempo surgió otro periódico en Buenos Aires. Luego este hombre tenía una facultad innata para enemistarse con todo el mundo, y luego tenía también, era un hombre de la Ilustración, muy afrancesado, muy jacobino, muy anticlerical, y en cuanto podía le salía a la vena y algún artículo en el que escribió un artículo de la falta de moralidad de los sacerdotes en el Perú. Bueno, y aquello fue un escándalo. Protestaron el estamento eclesiástico en Buenos Aires al virrey del periódico de Cabello, pero sobre todo fue que no tenía calidad y el periódico empezó a declinar también. En Europa en aquel momento ya sabemos lo que hay, Napoleón primer cónsul, luego emperador, la guerra franco-española contra Inglaterra en el mar, la batalla de Trafalgar, y esto que fue pues la ruina de la Marina Española, de la Armada, que fue el primer paso evidentemente para la pérdida de América. Si repasamos rápidamente pues las posesiones del rey de España en América, que hay que recordar que aunque en las Cortes de Cádiz se hablaba en los debates de colonias y colonias, no eran colonias, eran reinos, y al igual que era León, Navarra, Castilla, pues el Virreinato de Buenos Aires, el Virreinato del Perú, Nueva Granada, y luego territorios que eran militares, que eran las famosas Capitanías Generales de Chile, y luego el Virreinato de Nueva España. Luego aquí se mezcla, que está recogido en el libro, en toda esta labor de espionaje y de inteligencia, que 1808 al 14, todos ustedes que conocen historia, pero desde luego fue la época, los años en los que más sola estuvo España. Estuvo sola frente a todos, no ya solo frente a Napoleón. La mayoría de los territorios de América, una guerra civil para emanciparse de España, los patriotas americanos contra los realistas americanos, y también tuvimos en contra a Estados Unidos, que nunca se habla. Estados Unidos, de la mano del presidente de Thomas Jefferson y del que le sucedió, que veremos luego, fue aliado en la sombra de Napoleón para irse quedando con los territorios, todo lo que pudiera arrebatar a España en el Golfo de México. España mantenía las Floridas, la famosa territorio de Luisiana, que se lo pidió Napoleón a Carlos IV, y luego él rápidamente lo vendió a Estados Unidos y perdió el Virreinato de Nueva España, todo este colchón de protección contra las apetencias norteamericanas sobre el territorio español. Ahí vemos el territorio de Luisiana, todos los estados, las primitivas 13 colonias que en 1808 ya habían avanzado prácticamente hasta el Mississippi y empezaron a presionar hacia la Florida y hacia Texas.
En este momento los británicos, saben ustedes, que deciden, como habían hecho 40 años antes con Canadá, arrebatárselo a Francia, deciden empezar a mandar expediciones militares, confiando en la debilidad militar. Había muy pocas tropas regulares españolas del rey en América y empiezan a atacar el Virreinato del Plata. Había otra expedición preparada contra la Capitanía General de Chile. Los británicos desembarcan en 1806 en Buenos Aires, dan un golpe de mano y consiguen tomar Buenos Aires. Se sabe que varios comerciantes irlandeses, en teoría, que había en Buenos Aires, eran en realidad espías de la corona británica y mandaron toda la colección completa del telégrafo mercantil de Francisco Cabello, lo mandaron a la isla de Santa Elena para que allí lo tuvieran los británicos para conocer la situación del virreinato que iban a atacar y tomar. En junio de 1806 los británicos, gracias también a la poca habilidad del virrey español, consiguen tomar Buenos Aires. Al principio muchos criollos dicen, hombre, con los británicos pues podemos utilizarlo para liberarnos del gobierno español, conseguir el libre comercio, etcétera. Pero cuando ven que los británicos vienen a conquistarles como colonia, pues ya es cuando empiezan a prepararse, dirigidos por el famoso brigadier de la Armada, Santiago Liniers, para recuperar Buenos Aires en esos meses. ¿Y qué hace Francisco Cabello? Han llegado los británicos, han ocupado Buenos Aires, se va a ofrecer al general Beresford para decirle, oiga, que yo estoy aquí para lo que necesite. Se ofrece y trabajó con los británicos. Luego él intentó justificarse diciendo, no, que yo actué para defender los derechos de los prisioneros españoles tomados por los británicos. Santiago Liniers, que tienen ahí, consigue empezar a organizar milicias con las pocas tropas regulares que había allí, el Fijo de Buenos Aires, los Dragones de Buenos Aires. Empiezan a pedir que todas las milicias, sobre todo de Paraguay y de Uruguay, manden destacamentos al Plata para intentar reconquistar la ciudad, y consiguen hacerlo a los 3 meses de los británicos tomar Buenos Aires. Las tropas españolas y las milicias al mando de este brigadier de la Armada de origen francés, Santiago Liniers, consiguen reconquistar Buenos Aires. Y el general Beresford pues se tiene que rendir con los 3.000 hombres con los que había tomado la ciudad. Y en ese momento le llega Francisco Cabello, se tiene que esconder porque es uno de los colaboracionistas que ha estado ahí ofreciéndose a los británicos. Está escondido 2 meses hasta que al final, la Real Audiencia de Buenos Aires pide que se le detenga y se le juzgue porque había estado los 2 meses entrando y saliendo de la fortaleza para hablar con Beresford y se le abre causa criminal. Esto está sacado del Archivo de la Nación en Buenos Aires, y él, como buen abogado, utilizó sus armas de abogado para dilatar el proceso, porque cuando le empieza a juzgar la Audiencia de Buenos Aires dice, yo soy militar, yo tengo fuero militar, a mí me tiene que juzgar la justicia militar. Y entonces consigue parar el proceso, se forma un consejo de guerra, empiezan a venir militares y dicen la verdad. Y dicen, sí, pero es que este hombre, ahí dirá que es coronel de las milicias de Perú, pero es que eso no es ser militar. Eso es un civil que tiene... él consiguió dilatar el proceso de tal manera que al final, a finales de año, el espionaje, la inteligencia española conoce que hay otra segunda expedición británica en camino, más poderosa, para acabar lo que la primera no había hecho. Entonces, al final, Cabello se presenta a Santiago Liniers y Santiago Liniers le dice, tienes una manera de redimirte, voluntario a la defensa de Montevideo. Y para allá se fue Francisco Cabello con las tropas de Buenos Aires para defender la plaza de Montevideo, que se sabía que era la primera que iban a atacar los británicos, y por primera y única vez en su vida Francisco Cabello se portó como militar.
le dieron el mando de una compañía del Fijo de Buenos Aires, tuvo un sector de la muralla y allí, según informes, sí, combatió hasta que los británicos tomaron la muralla y fue herido en el combate. Cayó prisionero y todos estos prisioneros españoles fueron llevados de la guarnición de Montevideo, fueron llevados por mar a Inglaterra. Y ese ejército británico que tomó Montevideo se preparó para atacar Buenos Aires. Estos tropas de Montevideo eran tropas del rey de España, eran españoles peninsulares, criollos, mestizos, indios, etcétera, de todos los cuerpos del Plata, pues estuvieron ahí en los buques pontón del Támesis, también en Portsmouth. El fuerte romano de Porchester fue utilizado como campo de prisioneros durante todas las guerras napoleónicas. Cuentan que en 1808, cuando empezó la guerra en España contra Napoleón, los británicos tuvieron que separar rápidamente a los prisioneros españoles de los franceses. Eso me lo contó allí hace años un guía en Porchester, porque se empezaron a sacudir. Habían sido aliados hasta que empezó la guerra en España. Y Francisco Cabello y los oficiales de la guarnición de Montevideo fueron llevados a esta pequeña ciudad británica en el sureste de Inglaterra, Bishop Waltham, y bajo palabra se quedaron viviendo allí, en esta ciudad. Estaban vigilados por la policía británica, pero alojados en casas particulares que tenían que pagar con sus pagas de oficiales prisioneros, esperando a ver qué pasaba si les intercambiaban por prisioneros británicos. Durante el viaje, Francisco Cabello fue pidiendo al coronel, al gobernador de Montevideo, al coronel de su regimiento, fue pidiendo que le hicieran certificaciones de lo bien que se había portado él en Montevideo, porque nunca consiguió tener una hoja de servicios como militar, que nunca fue, pero tenía muchas certificaciones. Los británicos, después de tomar Montevideo, atacan Buenos Aires en julio de 1807, pero aquí ya les está esperando Santiago Liniers, que ha conseguido levantar un ejército de unos 10.000 hombres, los famosos tercios, el tercio de castellanos, de andaluces, de gallegos, etcétera, y las tropas españolas del rey y las milicias provinciales consiguen derrotar al ejército británico, que al entrar por las calles de Buenos Aires es rodeado y copado, y se tiene que rendir. El 7 de julio de 1807 todo el ejército británico es derrotado por segunda vez en Buenos Aires y tiene que entregar las armas. Entonces, en ese momento ya el gobierno español y el británico acuerdan devolverse los prisioneros. Todos los españoles y criollos que están en Inglaterra son devueltos, caídos en Montevideo, son devueltos a España, a La Coruña, y allí es donde se forma con toda esta tropa que eran lo que hoy son, bueno, españoles peninsulares, sobre todo gallegos, lo que hoy serían argentinos, uruguayos, paraguayos. Se forma en La Coruña un batallón provisional, que es el famoso Batallón de Buenos Aires, que David Canoré, aquí presente, pues ha estudiado también en Cuadernos del Bicentenario. Y allí va Francisco Cabello, que regresa a España. Les están allí esperando en La Coruña a que puedan volver por mar a Buenos Aires, dentro de esa tregua que han firmado los dos gobiernos, y ya sabemos que en ese momento lo que sucede es que tiene lugar el motín de Aranjuez, la entrada en España de las tropas francesas por el Tratado de Fontainebleau, las abdicaciones de Bayona, y el ejército francés entra en España. Parece que viene como amigo, pero ya saben ustedes que en realidad viene ocupando todas las plazas fronterizas y viene a ocupar España. El motín de Aranjuez, Fernando le quita el trono a su padre, Carlos IV, cae Godoy. Y ya saben ustedes que en las jornadas de Bayona, Napoleón consigue que Carlos IV y Fernando renuncien al trono de España, y él se lo da a su hermano José Bonaparte, que es muy significativo el escudo de José Bonaparte como rey de España, porque ya saben ustedes que por primera vez aparece en el escudo de España el hemisferio de dos mundos, que es el Imperio Americano. Para Napoleón era muy importante en esa guerra global que tenía contra Gran Bretaña contar con los recursos económicos, con la Armada Española,
con el imperio español en América. Y en este momento, pues en España, nosotros decimos, se formó el partido afrancesado que apoyaba a José Bonaparte, pero en realidad hubo dos partidos, el bonapartista, que apoyaba los dictados de Napoleón, y otro partido español, afrancesado, que venía de la Ilustración, de las élites ilustradas, que son los josefinos. Luego esto divergirá, porque Napoleón, cuando ve en 1809 que no consigue que los virreinatos acaten a su hermano, cambia de opinión, y en diciembre de 1809, en un famoso discurso en el Parlamento en París, dice públicamente que el imperio francés va a apoyar la emancipación de los criollos americanos del trono español. Esto, cuando se enteró José Bonaparte en Madrid, y sobre todo todos sus ministros afrancesados, pues se llevaron las manos a la cabeza, porque en realidad divergían de los dos en estas dos políticas. El tema del 2 de mayo, el comienzo de la guerra de la independencia en España y la formación de las juntas patriotas. Ya saben ustedes que cuando empieza la guerra de independencia, quien salvó a España en aquellos momentos fueron los ayuntamientos, fueron las provincias. Falló el Estado central, fallaron las altas instituciones políticas, militares, judiciales del Estado, y fueron las provincias las que asumen la soberanía y forman las juntas provinciales. Una España patriota que apoya a Fernando VII. Se forma esa Junta Suprema Central, que primero está en Aranjuez y luego va a Sevilla, cuando Napoleón toma Madrid en diciembre de 1808, y todas las provincias de España levantándose para sostener el trono de José Bonaparte. Ahora ya veremos qué hizo nuestro Francisco Cabello. Francisco Cabello, nada más que llega a La Coruña, él ya ha tenido bastante de vida militar, y pide licencia para ir a ver a su padre, que estaba en Extremadura, que llevaba años sin verlo. Y luego dice la licencia, bueno, y para ir a ver a mi padre, si puedo pasar por Madrid, pues me viene mejor. Él quería venir a Madrid a empezar a presentar memoriales de que había fundado el primer periódico del Perú, el primer periódico de Buenos Aires, que había estado en la defensa de Montevideo, y entonces está en Madrid cuando está ya el 2 de mayo, él está en Madrid. Y él se ofrece al gobernador español en Madrid para acompañar a las patrullas francesas de caballería para asentar el orden. Como sabe francés y en teoría es militar, y lo tienen varios documentos. Pero cuando tiene lugar toda la revuelta contra los franceses en España, él dice, uy, esto está cambiando esto se está poniendo para el otro lado. Se marchó para el sur, apareció en Sevilla en junio de 1808, y allí en Sevilla publicó un folletito, Instrucciones político-militares para el soldado y el pueblo, el 7 de julio de 1808, año 1 del reinado del señor don Francisco VII, el coronel de dragones don Francisco Antonio Cabello y Mesa. Se hizo patriota, fue y se ofreció a Castaños, dijo que él era coronel, y diría a Castaños, bueno, déme sus hojas de servicio ahí al jefe al cuartel maestre. Dijo, no, lo he perdido todo en Montevideo, yo he estado preso en Inglaterra. Bueno, quédese ahí que ya le buscaremos destino. Y él, para ganarse méritos, saca este folleto diciendo a los soldados que hay que ser patriota, que no hay que provocar, que hay que ser disciplinado, etcétera. Y afirma que está en la campaña de Bailén. De paso le pidió a la Junta de Sevilla que lo ascendieran a brigadier. No lo ascendieron, pero él ya pidiendo. Y está con Castaños en la campaña de Bailén, y luego viene con él hacia Madrid cuando entra Castaños en Madrid después de la victoria en Bailén. Ya sabemos que Napoleón, cuando conoce la derrota en Bailén, viene con lo mejor de su gran ejército a ayudar a su hermano José en noviembre de 1808, y rápidamente Napoleón, con unidad de mando, derrota a todos los pequeños ejércitos españoles, fuerza el paso de Somosierra gracias a la caballería polaca, y se presenta en Madrid, a las puertas de Madrid. Y ya saben ustedes que Madrid fue la única capital de Europa que se resistió a tiros a Napoleón,
Napoleón tomó Berlín sin un tiro, Viena igual, incluso le pusieron allí alfombras de flores. La única ciudad que se lió a tiros con Napoleón 2 días, que no tenía Madrid defensas, porque no tenía murallas, fue la ciudad de Madrid. ¿Y qué hace Francisco Cabello? Él está en la defensa de Madrid, dice que está en la puerta de Fuencarral y dice que mandaba toda la caballería española en la defensa de Madrid. Mentía más que hablaba. Sí es posible que estuvo en la defensa de Fuencarral y según un informe fue herido. Estalló un cajón de municiones, él estaba a caballo, cayó del caballo, fue herido y lo recogieron en una casa. Dice incluso quién le recogió, un sacerdote, luego un médico, bueno. Y él, estando allí en la cama, Napoleón ha tomado Madrid, José Bonaparte ha recuperado el trono, empieza a pensar y dice, uy, esto ya está hecho, Napoleón ya ha tomado el poder. Y en cuanto se recupera, en enero-febrero, se presenta en el Palacio Real y se ofrece a lo que haga falta al gobierno afrancesado. Se presenta como militar que era, se presenta al ministro de la guerra, el famoso criollo cubano irlandés Gonzalo Farrell. Y él dice, no, mire, yo es que he estado en América, yo he estado en Perú, y usted conoce gente allí, uy, conozco a todo el mundo, yo fundé allí un periódico, y además en Buenos Aires, y además estuve en Montevideo contra estos canallas de ingleses. Ah, muy bien, oye, pues vaya usted a ver a don José don José de Azanza, el ministro de Indias, que había sido un ilustrado, que había sido virrey de Nueva España unos años antes y que era uno de los altos grados de la masonería española, como Farrell. Entonces, en febrero de 1809, Cabello se pasa al bando afrancesado y haciendo antesala aquí en Palacio se encuentra con otros 2 personajes muy famosos que habían venido de Buenos Aires, el famoso Santiago Antonioni, un relojero italo-español argentino que había estado en la defensa de Buenos Aires, pero que era masón, parece ser que luego era un agente doble, triple o cuádruple. Bueno, tiene una historia que no da tiempo a contarla, lo tienen en el libro. El caso es que se presentan allí pensando que la guerra ya está ganada para Napoleón y José Bonaparte. Como sabemos, la España patriota no se rindió, los pequeños ejércitos españoles, aunque derrotados, se replegaron, siguieron combatiendo. Como bien nos cuenta aquí don Pedro Agustín Girón, marqués de las Amarillas, en sus memorias, que por desgracia no se han conservado completas, las tropas españolas que luchaban contra Napoleón siguieron luchando y tuvieron que empezar por ser vencidos para aprender a vencer y salvar a España. Esa es la historia del ejército español que al final consiguió, con la ayuda británica y portuguesa, derrotar a Napoleón. Ciudades arrasadas como Zaragoza, el pueblo luchando y la formación de las famosas partidas de guerrillas, la guerra de partidarios, la guerra pequeña, el corso terrestre, la guerra de moros, que obligó a los franceses a desperdigar sus fuerzas por toda España para cuidar las vías de comunicación. Esto sale en el diario de Francisco Cabello, cuando relata su viaje, que va hacia América, que ahora vamos a ver, va contando que, bueno, paran creo que era en Martín Muñoz de las Posadas a hacer noche y les dan una serenata. Está en una casa él con sus 3 compañeros, la escolta francesa, otros oficiales franceses, y dice, no pudimos dormir en toda la noche, estuvimos toda la noche, toda la gente del pueblo chillándonos y cantando viva el Marqués de la Romana. En medio de Castilla, cuando el ejército francés había llegado hasta Galicia. Se presenta Francisco Cabello, ahí lo vemos, ante Gonzalo Farrell, y le hace ir a ver al ministro Azanza, y en este momento el ministro Azanza, en acuerdo con José Bonaparte, dice, bueno, hemos recuperado Madrid, hay que moverse rápidamente en América, porque si no los virreinatos o caerán en manos de la Junta Central de Sevilla o empezarán a promover la independencia. Y le dice, vamos a mandar
le vamos a mandar a usted y a otras 3 personas a América en un viaje secreto. Van a ir hasta Galicia, que la acaba de tomar el mariscal Soult i Ney, y en La Coruña, además ya ha ido el almirante Mazarredo por delante. Cogerán un barco de los correos marítimos y usted, don Francisco Cabello, va a Perú. Imagínese Francisco Cabello, se marchó de Perú en 1800 como un muerto de hambre, acusado por el virrey, y volvía como emisario regio de José Bonaparte, José I Bonaparte. Y escribió este diario, que se reproduce en el libro, Rasgo político y militar sobre las ocurrencias en el viaje de ida y vuelta desde Madrid a Astorga y León, por el coronel Cabello. Y pone abajo, coronel afrancesado. Esto es lo que vi yo cuando lo localicé por primera vez. En Perú, Cabello llevaba cartas de recomendación de criollos peruanos que estaban aquí en España, muchos de ellos bonapartistas y masones, como el famoso Agustín de Landaburu. Llevaba una carta de recomendación para el famoso catedrático de medicina de la Universidad de Lima, don Hipólito Unanue, que llegó a ser diputado de las Cortes españolas aquí en Madrid, que no pudo tomar posesión porque llegó en 1814 Fernando VII y las disolvió. Bueno, el caso es que incluso he podido reconstruir todo este viaje, porque las cartas que Azanza, el ministro Azanza, mandaba desde Madrid a Cabello en ruta hacia Astorga, están en el Archivo Histórico Nacional. ¿Y por qué? Porque las capturaban todas las guerrillas y el servicio de inteligencia español, que ahora les contaré cómo fue esto. Ahí está el ministro don Miguel José de Azanza, el típico ilustrado español, y aquí en esto pues hay que recordar que los afrancesados, apoyando a José Bonaparte, pensaban que hacían lo que era mejor para España. Los afrancesados, en contra de lo que piensa todavía algún político en España, nunca representaron ni la libertad ni la soberanía nacional, eran profundamente monárquicos y adeptos al despotismo ilustrado. La carta otorgada de Bayona habla de súbditos, no habla de ciudadanos, no disolvió la Inquisición, y eran gente muy, muy conservadora, muy conservadora. Bueno, el tema es que Azanza escoge a Francisco Cabello, a un criollo mexicano, que Manuel Alemán, que servía en el ejército francés aquí en España con el general Moncey, coge a Santiago Antonini y a un capitán de fragata francés que era un corsario negrero, Alexandre Duclos, los 4 masones, como Azanza. Se ve que cuando entró al despacho, a ser recibido, Cabello le hizo el gesto ese que hacen con las manos los masones o tal, y el otro dijo, un hermano masón, bien, bien. Los mandó en un carruaje hacia Galicia, y escoltados por una pequeña escolta de caballería francesa. Van haciendo el viaje y bueno, va contando todas las peripecias que van viendo cuando pasan por el puerto del León, cuando pasan por Villacastín, por Martín Muñoz de las Posadas. Llegan a Valladolid con muchos problemas, y cuando llegan a Valladolid, aquí aparece en su diario, y en su diario es Francisco Cabello. A sus 3 compañeros solo les menciona una vez. Todo es yo, señor ministro Gonzalo Farril, yo. Solo les menciona aquí a Monsieur Duclos, a Antonino y a Alemán. Cuando llegan a Valladolid, allí el gobernador francés le dice que quieren ir ustedes a Galicia. Dice, pero ustedes están locos. Sí. El marqués de la Romana acaba de tomar Villafranca del Bierzo. Ahora en marzo ha cerrado las comunicaciones. Hay 40.000 franceses en Galicia. Hace un mes que no sabemos nada de ellos. Y ni siquiera hasta Astorga. No tengo tropas para darles de escolta. Como salgan ustedes de Valladolid, no llegan a Medina de Río Seco. En este momento la España patriota creó un servicio de inteligencia, porque todo el servicio de espionaje español quedó en manos de los franceses, porque todo el Estado se puso al servicio de José Bonaparte. Y el creador de este servicio de inteligencia patriota español fue Eusebio Bardají,
un miembro de la Secretaría de Estado, un alto funcionario español que había estado en Bayona con Fernando VII, salió por pies de allí antes de que lo detuvieran y creó un sistema de información, de inteligencia, basado en los oficiales de correos, en las postas. Reclutó a todos los jefes de correos de España en Madrid. Esta red incluso entró hasta en Francia. El servicio de espionaje español llegó a tener en nómina a un jefe de policía francés en París, un superintendente, que en secreto era monárquico. Y además una historia muy bonita que ha estudiado el general Casinello, de los servicios de espionaje españoles en la Guerra de la Independencia. Incluso se comunicaban entre agentes por partituras musicales, que deslizaban sobre ellas un cristal con una serie de puntos de claves y por lo que decían las notas se transmitían estos mensajes. Gracias a este servicio de espionaje, todas las cartas que mandaba el ministro Azanza, que en aquella época cuando tú tenías que escribir a alguien no mandabas una sola carta, mandabas 2 o 3 copias o 4, porque sabías que 1 o 2 se perdían y la manera de que llegara una al destino era mandar varias copias. Bueno, llega Cabello a Valladolid y allí permanecen detenidos casi un mes, porque toda la zona entre Valladolid y León está en manos de las guerrillas y de la caballería española que viene desde Zamora, Salamanca y Ciudad Rodrigo. Y en este tiempo Cabello está en Valladolid y como le gustan mucho los papeles, pues se va a Simancas. Y está allí en Simancas 3 o 4 días mirando toda la documentación y visita el archivo de la Inquisición en Valladolid. Allí cogió mucha documentación y meses después escribiría una obra de teatro que tituló La Inquisición, que esa obra de teatro es la delicia de la leyenda negra española. Salen ahí todos los tópicos de los malvados sacerdotes de la Inquisición y gracias que ha llegado José Bonaparte a reinar España y a quitar todo eso. Está en Valladolid varias semanas y al final consiguen reanudar el viaje y llegan a Astorga el 30 de mayo de 1809, pero en Astorga quedan detenidos. El gobernador francés en Astorga le dice no se puede pasar ni por Foncebadón ni Manzanal. Si por la noche nos bajan las tropas del Marqués de la Romana aquí a los arrabales a pegarnos tiros, usted quédese aquí que ya veremos qué pasa. La misión final era llegar a La Coruña, donde estaba el mariscal Ney, y allí tenían que habilitar, estaba también el almirante Mazarredo, una corbeta de los antiguos avisos marítimos de los correos navales españoles que llevaban la correspondencia a las órdenes de gobierno a América, para que pasaran hacia América, hacia el Caribe, y de allí cada uno se separaría. Llevaban en su equipaje, cada uno, unos fardos de documentación oficial, las renuncias de Bayona, las renuncias del rey, de Carlos IV, Fernando VII, el juramento de José Bonaparte, rey de España, los acuerdos de las Cortes de Bayona, todo. Y lo llevaban guardadito para presentarse allí y decir, no, miren, yo vengo en nombre del rey. Y con la idea de que le reconocieran como enviados del rey y que los virreyes en América aceptaran a José Bonaparte. Pero al final no pueden seguir y se quedan en Astorga pues 2 o 3 semanas y cuentan lo que le pasan a él en Astorga y a sus compañeros esos días y cuentan que, bueno, la ciudad está cercada, cada vez que sale un destacamento francés lo atacan, que por la noche se acercan las tropas españolas al arrabal de Rectivía, de Puerta de Rey, y venía en el manuscrito incluso, dice, y se nos ponían nos llamaban de todo. El gobernador francés le dice, ¿qué es usted, coronel de dragones? Muy bien, a vigilar la muralla por la noche con un destacamento francés. Y cuenta en el manuscrito una cosa muy simpática, dices, y nos cantaban caracoles. Digo, ¿qué será esto? Me empiezo a mirar y es un palo del flamenco que ahora ya no se utiliza. Eso te dice que en el ejército del Marqués de la Romana, que estaba en Galicia y ya estaba expulsando a los franceses de Galicia hacia León, había soldados andaluces o manchegos o extremeños, le cantaban por caracoles. Y estando en Astorga pide ver el archivo municipal y el archivo diocesano de la catedral, porque él tenía también
yo supongo que tenía el proyecto también de escribir, participar en un proyecto de José Bonaparte, escribir una nueva historia de España. Y Astorga, siendo una ciudad tan antigua, tiene archivos muy antiguos. El archivo de la catedral era de los mejores de España, de Europa, lo que pasa que se quemó la mitad de él en el asedio de 1810. Yo cuando vi lo de este viaje dije, yo tengo fotocopiadas las actas del Ayuntamiento de Astorga, las fotocopié hace 15 años y las del Cabildo. Voy a buscar. Me empecé a buscar y cuando llego aquí al 7 de junio... Cabildo extraordinario, nos aparece por aquí el señor don Francisco Cabello, coronel de dragones al servicio de su majestad católica, en un viaje que no decía lo que venía, y pidió a los canónigos de la catedral ver el archivo, se lo dejaron ver, y al corregidor Pedro Costilla le pidió ver el archivo municipal, que se lo dejó ver. No pudo seguir porque, como ya les conté, las tropas españolas del Marqués de la Romana el 18 de marzo atacaron Villafranca del Bierzo, tomaron el castillo de los marqueses de Villafranca, hicieron rendirse a un batallón francés que cuidaba la ruta hacia Galicia y cortaron las comunicaciones. Entonces Francisco Cabello se queda en Astorga. Esta es el acta del Cabildo extraordinario de palabra del 7 de junio de 1809, en el que Francisco Cabello, coronel de dragones al servicio de su majestad José Napoleón, y su comisionado regio, dice que está autorizado a visitar la ciudad y ver los archivos. Bueno, si quisiéramos escribir una novela de misterio, podemos pensar qué buscaba Francisco Cabello en el archivo de la catedral y el archivo municipal. La cosa es que está durante estas semanas sitiado en Astorga, los franceses a duras penas manteniendo la ciudad. Decía que por el día la ciudad estaba despejada, pero en cuanto caía la noche empezaban a bajar las tropas españolas desde Foncebadón y Manzanal y rodeaban la ciudad, tomaban los arrabales. Dice, y más de una noche venían a darnos porrazos en la puerta de la muralla, insultándonos a que abriéramos las puertas si éramos hombres. Al final, el 8 de julio de 1809, les llegan noticias de que todo el ejército del mariscal Ney se está retirando, derrotado de Galicia. Y le dicen, olvídese de la misión, que no pueden seguir. Y entonces él dice en el diario, me junté con mis 3 compañeros y decidimos quemar toda la documentación que llevábamos, porque si le pillan los españoles con esa documentación, él siendo español era un traidor y hubiera acabado ejecutado. Entonces deciden volverse hacia Madrid y regresa a Madrid, y el día 8 de julio consigue entrar en Madrid después de otro viaje muy azaroso con el almirante Mazarredo. Entra en Madrid y acaba su diario, que como ven tiene también los 3 puntitos, el triángulo masón, porque se lo dedica a Gonzalo Farri, diciendo, bueno, pues ahora yo he cumplido todo lo que he podido. Ahí lo vemos también, los 3 puntos de la firma de Francisco Cabello. Llega a Madrid y Azanza dice, bueno, vale, no han podido tomar el barco en La Coruña, pero esta misión tiene que continuar. Y de los 4 agentes, 3 continuaron la misión. Manuel Alemán, el mexicano, Santiago Antonino, el ítalo-español argentino, y Alessandre Di Clos. Pero dijeron, de España no podemos coger un barco. Fueron a Bayona, en Francia, y desde allí cogieron un barco, una corbeta francesa, la Tilsit, que salió hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos era territorio favorable a Napoleón Bonaparte. ¿Y qué hizo Francisco Cabello? Se quitó del viaje. No sabemos cómo lo hizo, si le lloró, si tal, si cual. Él se había enterado porque la Junta de Sevilla detectó este viaje por el servicio de espionaje que había aquí en Madrid y a lo largo de toda la ruta. Y la Junta Central en Sevilla dictó una orden que la mandó a Galicia diciendo, hay 4 agentes josefinos camino de La Coruña con destino a América. Son este señor, este señor, este señor y este señor. Hizo la descripción física. En cuanto les capturen a estos o cualquier otros, no hay juicio ninguno. Se les ahorca por traidores. Eso, además, salió publicado en la Gaceta de la Junta Central en Sevilla. Eso, Cabello, cuando le leyó, le temblaron las piernas, dijo, yo no, esto es muy peligroso, yo a América no voy. Como había sido empresario minero en Perú, consiguió que le nombraran
prefecto, sí creo que era el cargo de prefecto, bueno, gobernador de las minas de Almadén, ahí en unas minas tan importantes para España por la amalgama del mercurio con el que se depuraba la plata que venía en América, que curiosamente durante la Guerra de la Independencia, de manera tácita, los franceses y los españoles decidieron no ocuparlas para evitar que fueran destruidas. Durante casi 2 años los franceses y españoles decidieron dejarlas. Además, había un ingeniero español que servía tanto al gobierno francés como al gobierno patriota, porque lo importante eran las minas. Lo nombraron, él se tuvo que quedar fuera de Almadén, en otra ciudad allí al lado, y se dedicó a lo que le gustaba, a leer y a escribir. Estos agentes bonapartistas parten hacia América, y en América, allí llevaba años partiéndose la cara contra el gobierno norteamericano de Thomas Jefferson y James Madison, Carlos Martínez de Irujo, que un gran embajador español, tuvo que hacer frente a todos estos intentos expansionistas de los norteamericanos sobre Florida y la zona de cuando Norteamérica compra Luisiana a Napoleón, empiezan a jugar con las fronteras que no estaban muy claras y dicen, no, si es que Texas entra también. Y el gobierno español decía, no, en absoluto, el territorio de Nueva España llega hasta tal sitio. Cuando Carlos Martínez de Irujo fue cesado porque le declaró persona non grata al gobierno norteamericano, se tuvo que hacer cargo de la embajada española Valentín Foronda y González de Chávarri, un famoso diplomático español navarro, ilustrado y patriota, y además fue escritor en la época y muy avanzado. Estando allí, hay que decir que todo el servicio diplomático español, prácticamente todo, ninguno se puso al servicio de José Bonaparte. En Estados Unidos, desde el embajador a los sustitutos y los 20 cónsules españoles que había en los puertos americanos, se pusieron al servicio de la Junta Central. Y allí el gobierno español patriota pues contó con la ayuda del gobierno británico, que ahora éramos aliados. Tuvimos un aliado en esta guerra contra Napoleón, ya sabemos, nuestros amigos, entre comillas, los británicos, pero fue un aliado desleal. En España nos ayudaban, pero en América ayudaban a los criollos a independizarse de España. Y allí llega a Estados Unidos, pocos meses después, un gran diplomático español, Luis de Onís, que cuando llega no le recibe el presidente Madison, porque los norteamericanos dicen, hay una guerra en España, nosotros ni a José Bonaparte ni a Fernando VII. No le quisieron reconocer, pero en realidad, por detrás, el gobierno de James Madison estuvo colaborando con Napoleón. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque los 3 amigos, entre comillas, de Francisco Cabello, que estuvieron con él en Astorga, Manuel Alemán, Santiago Antonino y Alexandre Duclos, aparecen allí en el puerto de Nueva York, en la corbeta Tilsit, para continuar el viaje que no habían podido hacer desde Astorga. Y 2 de ellos incluso tienen la osadía, se presentan ante Luis de Onís, Manuel Alemán y Santiago Antonioni, haciéndose pasar por patriotas para que les extendiera un pasaporte para poder pasar a los virreinatos. Pero el servicio de inteligencia español ya les había detectado y les habían avisado desde España. Y Luis de Onís creó una red de espionaje en todos los puertos de Estados Unidos, desde Boston, Baltimore, Nueva York, a través de los cónsules españoles, y en una actividad verdaderamente admirable taladró, entre comillas, a la embajada francesa. Todo lo que pasaba por la embajada francesa lo detectaba la embajada española. Esto está recogido en este libro de un profesor norteamericano de la Universidad de Alabama, Timothy Hopkins. Yo cuando empecé a preparar esto encontré este libro, lo compré, y cuando empiezo a leerlo me aparecen ahí Santiago Antononi, Manuel Alemán y Alexandre Duclos, y calculo las fechas, digo, llegaron después del viaje a Astorga, pero Francisco Cabello ya no estaba allí.
Y allí, durante todos estos años, Luis de Onís hizo toda una labor de contrainteligencia. Incluso es famoso que escribía haciéndose pasar por un ciudadano norteamericano en los periódicos de Nueva York, defendiendo las posturas de la España patriota, con el seudónimo de Verus, el honesto, el verdadero, ¿no?, a favor de Fernando VII. Toda esta red de espionaje. Y luego, profundizando en esto, fíjense ustedes, es que claro, España en aquella época era un imperio. Hoy nos cuesta trabajo pensarlo, pero la administración española actuaba como un imperio. A principios del siglo XIX, el Servicio de Espionaje Español llegó a tener en nómina al jefe del ejército de la República de los Estados Unidos. Ahora no recuerdo el nombre, está ahí. Imagínense que Colin Powell hubiera llegado a estar al servicio de la monarquía española. Se conocía en los papeles como el agente número 13 y solo hablaba por cartas cifradas con el capitán general de Florida. Y los norteamericanos lo llegaron a detectar, el gobierno norteamericano, pero nunca encontraron pruebas verdaderas. Y no se supo hasta los años 60 que un historiador norteamericano vino aquí al archivo de Sevilla y encontró toda la correspondencia secreta entre el capitán general de Florida y este comandante del ejército norteamericano. Bueno, estos son este seudónimo que escribía Luis de Onís defendiendo la postura de España. Entonces Luis de Onís, en cuanto ve que se le presentan allí Manuel Alemán, que había estado en Astorga con Francisco Cabello, manda enseguida cartas, da avisos al capitán general de Cuba, al virrey de Nueva España, y da avisos a todos. Y es que además no solo eran estos agentes, había otros 50 más intentando entrar en los virreinatos, franceses y españoles afrancesados y bonapartistas. Y a Manuel Alemán, nada más que desembarca en La Habana, le echan el guante, lo llevan preso al Palacio de Capitanía, y allí estaba el capitán general de Cuba, que además tenía el handicap que su padre, el conde de Montarco, era afrancesado, había aceptado a José Bonaparte en España. Y dicen que iba con un cofre cerrado con llave y ordenaron abrir el cofre y encontraron todo el pastel, toda la documentación oficial dirigida a los virreyes y capitanes generales. Manuel Alemán fue juzgado, condenado y ahorcado en La Habana. Y en la Gaceta de Sevilla sale: Habana, 29 de julio, está sentenciado a pena capital que se ejecutará mañana Manuel Rodríguez Alemán, uno de los pérfidos españoles asalariados por Francia para turbar la paz de estos países. Esto lo debió de leer Francisco Cabello en Almadén y se le debieron de poner pues aquí. En España tiene lugar una de las muchísimas batallas que hubo en la Guerra de la Independencia, pero cuando estudias esto te das cuenta que sí, fue la batalla que perdió el imperio en América. La batalla de Ocaña, el mayor ejército patriota español que intentó tomar Madrid en noviembre de 1808, fue destruido en esta gran batalla y toda Andalucía en pocos meses fue invadida por los franceses. Cuando en América se supo que Andalucía había caído y solo quedaba Cádiz, muchos en los virreinatos, aquellos criollos que no querían tener un rey francés, y ya veían España perdida para la causa de para la causa de Fernando VII, empezaron a sublevarse contra España. En 1809 lo que ven oscuro es lo que dominan los franceses, el territorio que ven de manera más oscura. El viaje que había hecho Francisco Cabello tenía como objetivo llegar a La Coruña, pero es que después de la batalla de Ocaña los franceses entran totalmente en Andalucía y ocupan la mayor parte de España. Cuando empezaron a llegar a Buenos Aires y a Venezuela las noticias de lo que estaba pasando en España, en 1810, cuando comienzan las rebeliones de independencia contra la Junta Central, que se había disuelto, el Consejo de Regencia y las Cortes en Cádiz. Esto es lo que aparece en los libros británicos de la Guerra de Independencia. Aparece el ejército de Wellington y los ejércitos franceses por aquí sueltos.
en realidad, y esto es lo que pensaban que pasaba en América, que ya no había ejércitos españoles, pero en realidad esto lo he puesto yo. El primer ejército español en Cataluña, el segundo ejército al mando de O'Donnell aquí en Alicante, el tercer ejército de May en Murcia, el cuarto ejército de Ballesteros, el quinto ejército de Castaños en Extremadura y el sexto ejército ahí en Galicia. España siguió luchando, aunque perdiera Andalucía, pero en ese momento comienzan ya las rebeliones. Y cuentan que Manuel Alemán fue capturado, pero a Luis de Onís se le escaparon Antonioni y Alessandre Di Clos. Hay algún autor argentino que dice que llegaron a tiempo de llegar a Buenos Aires pocas semanas antes de que fuera la rebelión, el famoso 25 de mayo, que es la fiesta nacional argentina, cuando destituyeron al último virrey, Hidalgo de Cisneros, y las provincias de Buenos Aires proclamaron su independencia, en teoría siguiendo fieles a Fernando VII, pero eso era una excusa para dejar de obedecer al Consejo de Regencia. La fecha de independencia argentina ellos llaman el 9 de julio. Sí, pero lo que celebran... Sí, porque hubo varios días ahí de si no, si tal, pero el día que fue la destitución del virrey... Claro, el 25 de mayo. En España siguió la guerra, siguieron combatiendo el ejército español, y a partir de 1812, ya saben ustedes, como decía el cronista, Napoleón no podía ganar en Europa cuando tenía al tirano una mano clavada en España y otra en Rusia, ¿no? El inicio de la invasión de Rusia, ya saben la historia, la toma de Moscú. Este grabado alemán muy simpático aparece, es un grabado alemán de la época original, y aparece Napoleón entre un cosaco, un ruso, un cosaco y un español. Por una vez no han puesto a un torero, a Curro Jiménez, han puesto a un soldado español de caballería. Y le dice el español, un poco de vino, el cosaco un poco de helado, y dice Napoleón, nein, uno es demasiado frío para mí, el otro me da demasiado calor. Esto, los patriotas alemanes, este grabado se hace en Alemania en esta época de 1812, cuando ven que la estrella de Napoleón empieza a declinar. En Cádiz se aprueba la Constitución de Cádiz, y en Estados Unidos, pues Luis de Onís sigue con su pelea contra el expansionismo norteamericano, y una pelea en la que estaba solo, porque la Armada Española estaba deshecha, el ejército español estaba en España combatiendo como podía contra Napoleón, las pocas tropas virreinales están intentando sofocar en Nueva España la rebelión de los curas Hidalgo y Morelos, y en ese momento Estados Unidos intentó promover ya la independencia de Texas. 30 años antes del Álamo, que sale en las películas, ya lo intentaron y consiguieron que Texas se separara de Nueva España. Pero España todavía tenía fuerza, y el virrey consiguió mandar un destacamento al mando de un coronel español, que me parece también que era navarro, José Joaquín de Arredondo, y consiguió derrotar al ejército tejano, que eran criollos mexicanos, tejanos y norteamericanos, en la famosa batalla de Medina de 1813. Este ejército rebelde usaba una bandera verde, pero todavía hay un libro de este autor español, de Gloria bajo el ardiente sol. La versión norteamericana es esa que aparece ahí, y consiguieron derrotar a este ejército rebelde norteamericano, tejano, mexicano, y gracias a eso Texas siguió siendo española, pero ya para México una generación más. Luego México ya no lo pudo mantener al siguiente ataque de los norteamericanos. Luis de Onís consigue, con este golpe de fuerza, a cambio de ceder Florida, que ya estaba ocupada por los norteamericanos. Los españoles solo mantenían la ciudad de Pensacola y San Agustín, pero ya lo habían ocupado todo. Les cedió Florida y a cambio mantuvo la frontera española en esta zona. Además, cuando los españoles derrotan al ejército rebelde norteamericano tejano en la batalla de Medina, entre ese ejército
hay un oficial criollo mexicano que es Santana, que luego, años después, llegó a gobernar México. Las tropas españolas de caballería entraron, cruzaron la frontera y arrasaron el territorio norteamericano de Luisiana, y el gobierno norteamericano tuvo que mirar para otro lado porque en ese momento estaba luchando contra Inglaterra, que es cuando le queman el Capitolio y la Casa Blanca por primera vez. Bueno, España, la España patriota gana la guerra, regresa Fernando VII. ¿Y qué le pasa? Y con esto ya acabamos, quedan 3 diapositivas. ¿Qué le pasa a Francisco Cabello? Que se tiene que ir para Francia, claro, exiliado, con esos 10, 15.000 afrancesados. Marcha a Francia, se asienta en París. Nada más entrar en Francia, no sé si era en la ciudad de Toulouse, lo primero que hace es ir a ver al prefecto francés y le dice, oiga, que yo le puedo informar de todos mis compañeros afrancesados, porque él hace una declaración de lealtad a Luis XVIII, ahora se hace borbónico, y empieza a pedir una pensión del gobierno francés porque él ha servido en el ejército imperial de Napoleón, los famosos oficiales a media paga, que no se la dan. Entonces él se tiene que dedicar en Francia a dar clases de español a los franceses y publica varias gramáticas de español francés, y allí malvive hasta 1823, en que cuando los 100.000 hijos de San Luis invaden España para reponer a Fernando VII como monarca absoluto, viene corriendo a la frontera y en Irún, ante el gobernador español, hace una declaración de lealtad a Fernando VII. Y se declara monárquico, absolutista y lo que haga falta. Y entonces él se asienta en Madrid. Y aquí en principio acaba su historia, porque los libros y artículos que hay sobre él en Perú y en Argentina dicen, y no se sabe qué fue de él. Unos dicen que lo habían fusilado en Sevilla los patriotas en 1814, ya sabemos que no. Y aquí acaba la historia. Yo lo que pasa que como historiador me emperré y dije, este hombre, ¿qué fue de él? Ya era mayor, tenía casi unos 65 o 70 años. Y dije, vino a Madrid, era su ciudad. Y él se conservaba, lo último que se conservaba de él era peticiones a la Secretaría de Guerra de Fernando VII reclamando su grado militar. Y le empezaron a pedir papeles, y claro, él no tenía. Dice, no, es que caí prisionero en la defensa de Madrid en 1808, me llevaron prisionero a Francia. Y le empiezan a decir, ¿y usted por qué no volvió en 1814 cuando volvieron todos los prisioneros españoles? ¿Por qué se quedó en Francia? Y otro, no, bueno, es que tal, cual. No atendieron ninguna de sus peticiones. Yo en esto pensé, este hombre tan mayor, América, por cierto, dejó a su mujer en Buenos Aires y nunca quiso saber nada más de ella. La dejó abandonada allí. Y yo dije, este hombre a Francia no debió de volver. Y en España, no lo sacaron de Madrid ni con agua hirviendo. Entonces dije, a la heroica, dije, voy a ver si encuentro su partida de defunción. Fui al Archivo Diocesano de Madrid y empecé a buscar todas las partidas de defunción de todas las parroquias de Madrid entre 1830 y 1840. Me dijeron allí, pues aquí tenemos solo de 10 parroquias, el resto tendrá que ir usted. Dije, bueno, pues vale, vamos a empezar. Empecé a mirar y al cuarto día apareció su partida de defunción. Estuvo viviendo, gracias a la partida de defunción, sabemos que vivió en la calle Cuchilleros, claro, al lado del Palacio Real, del ayuntamiento. Él no se iba a vivir en un arrabal. Vivió aquí en la plaza en la calle de Cuchilleros, incluso te dice el número de la calle y el piso, una casa que ya no existe, hay una plaza ahí. Y aquí, al final de la calle de Cuchilleros, en el Archivo Histórico Diocesano de Madrid, conseguimos localizar la aguja en el pajar, a veces pasa que lo encuentras, y murió el 7 de diciembre de 1832. Apareció su partida de defunción en la iglesia de la parroquia de los Santos Justo y Pastor, que está junto al Parque de Monteleón. Y apareció su partida de defunción, y en la partida de defunción dijo que era brigadier de la arma de caballería. Hasta en la partida de defunción no dijo la verdad al cura.
Dijo que era soltero cuando había estado casado, que podía haber dicho viudo, y se declaró ferviente católico cuando toda la vida había sido masón. Hizo una declaración de pobreza para que le enterraran de caridad, por eso se declaró católico, y apareció también su testamento, que porque en la partida de función citan al notario que le hizo el testamento, hizo la declaración de pobreza y no tenía nada. Pero dice que lo poco que tenía lo dejaba a una hermanastra que tenía con él, que fue la que lo cuidó hasta el final de su vida. Aquí firmó el testamento, fue la última firma que echó, y fue enterrado en el cementerio de la Puerta de Toledo, un cementerio que estaba a las afueras de la Puerta de Toledo, que habían mandado construir José Bonaparte, un cementerio que tenía muy mala fama en Madrid porque allí enterraban a los ejecutados, lo construyeron apresuradamente, decían que la tapia se caía, entraban los perros a escarbar entre las tumbas y lo enterraron en una fosa común. Ese cementerio, luego en los años 50, 60, cuando Madrid creció, lo recogieron todos los restos y los llevaron al cementerio de la Almudena y desapareció. Pero en Buenos Aires, en uno de los mejores barrios de Buenos Aires, en Belgrano, está la calle a Cabello y está también la Facultad de Periodismo en Lima. Y bueno, dentro de esto, a sus antiguos compañeros del batallón de Buenos Aires no quiso saber nada de ellos. Ellos siguieron luchando, que es el trabajo que ha hecho David Canorea, y esos, bueno, fueron los que estuvieron aquí hasta 1811. Y este hombre, pues bueno, la historia que tienen aquí en el libro, pues bueno, ahí están todos los detalles de la vida de un típico superviviente, un hombre del siglo XVIII, ilustrado, amante de los libros, con toda la vida siempre queriendo prosperar, de orígenes humildes, un buscavidas y un superviviente que desde luego es para una vida de película. Pues muchas gracias.